Estamos aquí con Federico Fabregat. Él es un director y guionista y nos va a contar sobre sus experiencias y todo lo que sus aventuras le han traído. Federico, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Te quería preguntar, por ejemplo, me puse a investigar y sé que tienes un cortometraje que hiciste en el 2011, se llama El Torturador. Me gustaría que me platicaras sobre esa experiencia y todo lo que te conllevó a hacer este cortometraje. Bueno, primero es cazar como la historia que quieres contar. Este caso es de un asesino. Es como que me intrigaba esa parte, ¿no? Por muchas películas que me gusta pues desde El Padrino, ¿no? Cualquiera película que se te ocurra de ese tenor. Y ya que te casas con la historia, es escribirla de la mejor manera posible, compartirla con quien crees que la pueda mejorar y te pueda dar buenos puntos de vista, y luego ya intentar levantar un equipo y recabar la plata para dirigirla. Ok, por ejemplo, entonces, ¿siempre has estado con estas ideas de realizar cortometrajes? ¿Fue algo que nació así? ¿Cómo ocurrió? No, siempre, siempre. ¿Siempre? ¿Siempre has querido? Siempre he querido hacer música o cine, pero últimamente, pues mi vida me gustaría ser el siguiente del Toro o algo así. El siguiente estaría muy padre. De hecho, entonces cuéntame, por ejemplo, lo que conlleva juntar el dinero, juntar las personas, ¿cómo lo hiciste? Tú conocías a estas gentes con las que trabajaste, te metiste así completamente nuevo, sin conocimientos, todo bebé y tierno, ¿cómo ocurrió? No, sí conocía mucho de los talentos y trabajé en un par de videoclips previos. Eso también me ayudó a consolidar con alguno de los talentos con los que trabajé en ese momento. ¿Y fue algún festival tu cortometraje? Sí, fue uno sí me siento muy orgulloso, que es Sitges, de España, que es un festival de fantasía y de horror, que es como el equivalente de Iracanes, pero ¿De fantasía y de horror y en España? Y Macabro Film Festival en DF, que es donde lo vio mucha gente, o sea, mucha gente me lo platicó. Y ya cuando hiciste aquí tu cortometraje, por ejemplo, ¿qué fue lo que querías? ¿Cuál fue tu siguiente paso? Lo que empezaste a hacer, cuéntame. ¿Cómo siguió después de eso? Pues irónicamente ya había escrito un guión de largometraje, o estaba escribiendo ya un guión de largometraje. Luego me asesoré con un primo y con otro escritor para poder poner una productora y a partir de ahí poder como acuñar más proyectos. Entonces ahorita ustedes pusieron una casa productora, ¿cómo se llama? Pues realmente no es una casa productora, es productora como para tener esta figura, donde yo pueda poder aspirar a recursos o tener socios. O sea, el issue más importante para hacer cine es el tema de la lana. Sí, de hecho, yo creo que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos empezando también. ¿Qué nos recomendarías a nosotros, sobre todo para hacer, no sé, un cortometraje en la parte del dinero? ¿Cómo lo juntas? ¿Cómo le haces? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo va ese rollo? Pues no hay como una fórmula. Puedes ir con gente que es iniciativa privada y puedes ir con temas de becas y todo ese tipo de cuestiones. Yo no soy muy bueno para las becas. Aunque siempre o sea, como en cine hay equipos, ¿no? Entonces cada quien se encarga de cosas. Un productor o un productor ejecutivo te debe también de ayudar en esa parte, pero aún así sigue siendo complicado. Sí, ese rollo para conseguir como el productor ejecutivo, ¿cómo va? Tú vas, te acercas, sabes, conozco esta casa productora y así llegas con tu guión y dices, aquí está. No sé si quieran entrarle o cómo es todo este rollo. Eso es uno de los métodos, pero también hay muchas casas productoras que ya traen como un pool de proyectos que pueden valorar el tuyo. Esa es otra forma de hacerlo, pero en Guadalajara hay pocas casas productoras que se dediquen a cine. Quizás en Distrito Federal y ya tienen acuñados también ellos varios proyectos que tendrán que ser el primero que el tuyo. No está mal también el ejercicio de intentar acomodar el tuyo o intentar levantar tu proyecto por tu parte. Sirve que de algún modo pues, ya hay una visión muy específica del proyecto y quizás no la cambien, ¿no? Nadie la cambie. Ok, perfecto. Y por ejemplo, entonces, llevas escribiendo guiones. ¿Cuántos guiones llevas? De largo 3 y estoy empezando a escribir otro y me estoy involucrando en algo que no había contemplado, pero nació y es un documental de música electrónica mexicana. Documental de música electrónica. ¿Cómo inició esto? ¿Cómo te llegó el plan? ¿Cómo te dijeron? ¿Cómo te invitaron? ¿Cómo estuvo? Cuéntame. Pues fue una idea que se gestó. Conozco a los dueños del Bar Américas. Y el Bar Américas va a cumplir 15 años y es un bar muy emblemático en la escena. Y generalmente en México como que no hay un documento muy importante que tenga que ver con la cultura electrónica desde mi punto de vista. Sí hay un libro por ahí y eso, pero
no cumple con las expectativas desde mi punto de vista. O sea, creo que desde los 90s o algo así debería de haber algún documento mínimo escrito que le hiciera justicia a esa cultura. Al final del día creo que es un movimiento interesante que tiene muchas vertientes y que si hay alguna lectura por ahí que se pueda hacer, pues yo encantado. ¿Y cómo te piensas involucrar en este rollo? ¿Quieres meterte de director? ¿Estás de guionista para el documental? ¿Qué? En ambas figuras. De director y guionista. ¿Y cómo es el proceso de investigación para hacer un documental? Pues incluso para hacer un guión de ficción tienes que investigar. Entonces aquí me ayudaría, yo fui periodista cuando era más chavalín y sí le di seguimiento a la cultura electrónica mínimo en Guadalajara. Entonces por ahí tengo yo 2 o 3 investigaciones y sí me voy a juntar con otros 2 guionistas que en dado momento saben muchísimo del tema. Están más en radio, pero me sirve mucho porque la radio fue una gran impulsora de este movimiento, cuando todavía no era tan popular. De hecho, y por ejemplo, ahorita ¿qué quieres ser más, director o guionista? ¿O ambos le entras con...? Pues a mí me encantaría los 2, pero es complicado escribir y dirigir. Dirigir tiene que ver mucho con gestionar, aparte de todo lo que tienes que hacer en la parte creativa, y escribir es clavarte en la escritura, es como hacer una novela, o sea, no es, o bueno, al menos para mí es complicado, o sea, es algo serio. Escribir para mí es algo muy serio. Entonces, por ejemplo, como director, en la parte de gestión, ¿qué más conlleva ser director? Por ejemplo, yo creo que todo el mundo tiene la idea de que ser director es llegas con la cámara, las escenas, los planos y los encuadres, y yo creo que la mayoría de las personas nos quedamos hasta ahí. ¿Cuál sería más la chamba del director aparte de todo eso? Sobre todo la parte de gestión que me dijiste. ¿Cómo va? Una parte es esa, evidentemente, o sea, sí. Cuidas la parte visual, o sea, hay una historia escrita, el arte de ser director es, contrario a un libro, pues es contar una gran historia con imágenes y sonidos, ¿no? Entonces él tiene que cuidar de una manera muy potente, con una visión y una manera muy original de contar esa historia. Pero sí tiene que ver con juntarte con productor, o sea, toda la parte no creativa, que es quizás gestionar temas de dinero, temas de, no sé, locación. Pues, hay directores de locaciones, pero pues tienes que checar todo ese proceso y tienes que tener también como figuras legales para poder, pues te digo, bajar recursos, ya sea de manera vía IMCINE, etcétera, etcétera, o privado. O sea, te vuelves también un productor en cierta medida cuando eres director, desde mi punto de vista. Ok, perfecto. Entonces, sí, toda la parte de contratación de el equipo, las personas con las que vas a trabajar. Normalmente yo creo que uno pensaría que eso te lo da el productor, entonces es parte también del director. Absolutamente. Pues sí, es que de algún modo el director decide la óptica. O sea, tienes que trabajar de la mano con muchísimas personas, ¿no? O sea, el cine es extremadamente colaborativo. O sea, si es con el director de fotografía o con el de audio, tienes que estar súper de la mano de ellos porque te van a cuidar y viceversa. Pero es lo padre del cine, que es súper colaborativo. Por ejemplo, y ahorita ya que me contaste de la parte de dirección, cuéntame más sobre el guionismo. ¿Qué conlleva hacer un guión? ¿Qué es todo lo que te trae en tu entorno al hacer un guión? La parte creativa, desde ceros al momento de escribir, la forma en escribir un guión, porque no se escribe como una novela, es muy distinto. Entonces, sí, cuéntame sobre el guión. Pues el guión por un lado, es otro arte, igual que la novela. O sea, una novela es muy descriptiva, romántica, poética, muy literaria, y el guión peca de simpleza, o sea, de repente tienes que ser muy simple y muy específico. O sea, ¿Muy técnico? Pues, posiblemente, lo que pasa es que no puedes describir un aroma, es decir, lo que ves en pantalla es lo que tiene que suceder. Y en una novela sí puedes decir el aroma atrapaba, no sé qué rollo, ¿sabes? Entonces acá el reto es cómo cuento con historias y sonidos una sensación, por ejemplo. Pero igual que una novela, pues te conlleva, puede ser 8 meses, un año o hasta más para concretar un guión bien escrito, y tiene las reglas de cómo contar y de personajes. Es un trabajo muy potente, y te digo, para mí es muy serio, o sea, lo tomo muy en serio. Intento que me ayude mucha gente para mejorarlo. Pero para mí es difícil, y es un proceso solitario, o sea, realmente estás tú con tu Word o con el Final Draft, que es como un programa especial para guiones,
y te tienes que pelear con la historia para que quede algo pues, realmente loable, que pues, habiendo tantas historias, contar cuentos es complicado, pues. O sea, elegir la mejor historia. Y ahora cuéntame de tu guión, por ejemplo, ¿quieres hacer uno de esos guiones de largometraje que ya tienes, me comentaste, o al menos tengo conocimiento, que quieres pasarlo, llevarlo a la pantalla grande? ¿Cómo está eso? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu proyecto? Cuéntame ahora, ya tienes el guión, ¿cómo va la parte para ir a hacer tu película? O sea, dices, ya sé la historia, ahora es juntar todo el equipo, toda la grabación, el dinero, que es lo más pesado. Entonces, ¿cómo le haces? Cuéntame. Sobre todo para nosotros, tips que nos vamos empezando, así que nos ayudaría bastante. Claro. Efectivamente, como dices, apenas me junté con un equipo. Este guión ya tiene trabajo previo, se llama Ellos nos ven, y tiene que ver con todas las historias que a mí me encantan de X-Files y como ciencia ficción, pues, ¿no? Entonces te combina como ciencia ficción y horror, y de algún modo apenas me estoy juntando con las personas que de algún modo me van a ayudar a sacar lo que es la parte de producción, la parte de fotografía y todo el tema de postproducción. Pero sí, al final del día es pues no sé qué consejo dar. El cine es un arte difícil, no imposible, pero tienes que cubrir mucho la parte creativa y mucho la parte que es, digamos, más guerrillera, pues, financiera. O sea, sí tienes que pensar, quizás es el arte más industrial, pues, entonces tienes que cuidar mucho la plata, tienes que ser súper organizado. Yo lo combino con la dirección creativa de una agencia y otro tipo de trabajos. Me encantaría vivir del cine, pero no puedo ahorita. Entonces casi que toda la lana me la gasto en el cine. Entonces, pero es algo padre. Pues sí, de hecho he escuchado muchas veces o tips que nos han dado los profesores, incluso es como no niegues ningún trabajo mientras te pueda ayudar a iniciar con tu película o cualquier cosa. Entonces muchas veces creo que sí se tienen que combinar. Ahora, por ejemplo, de tu largometraje, el momento de dirección, ¿cómo es? ¿Cómo es el rollo? ¿Cómo es dirigir? Dirigir es fantástico, es estar en una burbuja creativa y como aparte todo se presta, o sea, hay hasta te olvidas de dónde comer porque siempre va a haber comida, ¿sabes? O sea, desde esos pequeños detallitos. Y está muy padre porque yo, al venir de un tema muy literario por escribir en periodismo, escribir libros, me di cuenta que con el guión ya en ese momento te tienes que fijar mucho en los personajes de cómo hablan, porque yo sobreescribía, entonces digamos que fue una experiencia creativa súper nutritiva porque me daba cuenta de muchas cosas. O sea, por ejemplo, cuando hacías tu personaje te dabas una idea, pero cuando convivías con el actor te daba otra idea y volvías a escribir sobre el personaje, ¿o cómo? No, eran, por ejemplo, muletillas que yo utilizaba, por ejemplo, es como si ahorita te dijera más sin embargo, y tú dices, ay, qué colgado se oye eso en la vida real. Entonces, el personaje le decía, ¿y tú cómo lo dirías? Y él diría, no, pues voy directo a este tema. Entonces le digo, pues dilo así, simplemente, como si estuvieras hablando. Entonces era como yo le intentaba dar como un carácter literario al guión, pues. Entonces, pero es una mala costumbre, o sea, la gente no habla así. O no toda, depende, pues. Entonces, de cierta manera, el film se puede decir que cuando estás filmando algo va como evolucionando. O sea, a veces no queda exactamente como tú esperabas en un inicio, pero no por eso quiere decir que va mal, sino que el momento de convivencia de equipo o cosas así que tal vez tú no lo viste antes, pero ya cuando lo ves después con las personas que te están ayudando, puede ir mejorando. Entonces también una grabación no solo se basa en lo que tú quieres hacer, sino lo que todo el equipo hace en conjunto. Puede ser, hay estilos de directores, o sea, hay directores que, si no mal recuerdo, Hitchcock o Kubrick eran muy literales, ¿no? De hecho, Guillermo del Toro dicen que es muy literal, o sea, lo que escribe es lo que se hace. O sea, ya tiene una visión muy potente. Yo creo que en mi caso, como es mi primer cortometraje, aprendí en ese proceso. Pero a mí lo que sí me gustaría llevar sería como una preproducción súper sólida para hacer los menos cambios. Tuviera que suceder algo extraordinario en set para que hubiera un cambio desde mi punto de vista, pero hay gente que construye desde ahí, o sea, Iñárritu dicen que puede levantar mucha imagen y luego ya en montaje él crea algunas cuestiones. No sé si ha cambiado su forma de hacer las cosas, pero yo me siento más seguro llegando al set preparado, pero al final del día el cine es un arte, entonces evidentemente si en ese momento hay una buena idea y el equipo la puede soportar y no implica que haya un movimiento de dinero
O hay directores que dicen, oye, sabes que esto no sirve, necesito más dinero para lograr, no sé, en una de acción, oye, sabes que la explosión se ve súper parca, necesito que explote todo un planeta, bueno, eso va a ser otra lana y otro tipo de movimientos en otros aspectos y si los productores o el estudio está de acuerdo, pues puede suceder. Y ahorita con el largometraje que estás haciendo, ¿me repites el nombre, por favor? Ellos nos ven, todavía no lo estoy diciendo, ojalá lo estoy. Bueno, ahorita ya estás en la parte de producción, que es conseguir todo, planear todo, ¿no? Estoy en una muy primaria etapa de producción. Iniciando aquí. ¿Tienes algún objetivo donde quieras decir, me encantaría que ese cortometraje terminara en tal festival? No sé, el Festival de Guadalajara ahorita que está tomando fuerza. ¿Para dónde va tu pedrada? ¿Para dónde quieres? Fuera a todos los festivales. No soy muy festivalero, a mí me gustaría que fuera... A mí me gusta más un poco el cine espectáculo. O sea, me respeto mucho el cine de autor y todo eso. Me encantan unas películas, pero a mí me gusta mucho el cine más, o sea, los directores que yo aprendí de hacer cosas como Spielberg y esos, pues es un cine muy monumental para mí, entonces a mí me gustaría más bien que le llegara a todo el mundo y que fuera cine de taquilla y que te gustara a ti y a mi mamá y a todos. Sí, de hecho. Eso sería para mí mi mérito. No, personalmente yo también pienso lo mismo. A mí me gusta mucho más el cine de espectáculo, por así decirlo. No digo que no, el cine de arte también tiene lo suyo, pero me llama más la atención los otros tipos de trabajos, o de todo un poco, ¿sabes? Igual. Entonces, bueno, yo creo que de mi parte ya sería todo. Mil gracias, Fede, por esta pequeña entrevista que nos diste. Ahí disculpa todos los inconvenientes y pues nos estaremos viendo luego. No, para nada, gracias a ustedes.